grabando ahí? Sí. Bueno, hoy tenemos a Maximiliano Emiliano, de la Universidad de Buenos Aires, en clase de la Universidad Austral. Nos va a hablar de análisis estocástico, el modelo de redes neuronales biológicas. Gracias, Maxi, por aceptar la invitación. Fue medio sobre la fecha. Y adelante. Bueno, gracias Nico, y bueno, gracias a todos por la oportunidad de hablar sobre esto. Bien, como dijo Nico, vamos a hablar un poco del análisis estocástico de modelos de redes neuronales biológicas. Este es esencialmente el tema de mi tesis, que bueno, pronto, si Dios quiere, la voy a defender. Y desde ya les pido disculpas porque, bueno, las diapositivas están basadas en lo que voy a hacer ahora en la defensa y van a estar en inglés las diapositivas, pero bueno, nada, eso. Bueno, esencialmente vamos a hacer un poquito de resumen de qué se trata esto. Rápidamente voy a pasar por encima el contexto biológico y algunos modelos de redes neuronales que están presentes en la literatura, mencionar un poquito sobre algo de propagación del caos, y ya después ya me meto con un modelo y bueno, con los resultados, las ideas y un poquito una discusión. Bien, en este trabajo, como dije antes, propusimos dos modelos que representan interacciones entre neuronas en una red neuronal. Y estos dos modelos tienen como particularidad que la aleatoriedad presente se da a través de procesos de Poisson homogéneos, y las interacciones son de tipo sparse, que a diferencia de varios modelos que están en la literatura, bueno, conduce a resultados en general distintos y tienen posibles interpretaciones relevantes distintas. También las estrategias que vamos a utilizar bueno, varían un poco respecto de otros modelos. Para estos modelos que propusimos, lo que hicimos fue analizar las propiedades asintóticas, el comportamiento asintótico tanto en el tiempo como en el tamaño de la población, y a partir de ese estudio obtuvimos resultados de propagación del caos, transición de fase para el modelo límite y un resultado de persistencia, que ahora voy a comentar más sobre eso. Y a partir de lo que trabajamos acá, bueno, resultó en un paper que escribimos con Roberto Cortés, Mathieu Jonker, que es mi director de tesis, y Lasse Esquela. Bien, muy brevemente voy a comentar sobre el contexto biológico. Como dije, vamos a analizar las interacciones entre neuronas de una red neuronal. Poder comprender mejor cómo se distribuye en el tiempo la sinapsis en una red neuronal realmente es un paso adelante en comprender el cerebro como un todo, y tiene varias posibles aplicaciones. Y a modo de ejemplo de qué tan relevante es el tema, quería traer a colación este paper sobre de Winding, que se publicó en Science hace un par de semanas, en el que hacen un mapeo completo del cerebro de una, ¿cómo se dice? Una mosca de la fruta, que es la primera vez que se mapea de manera completa un cerebro relativamente complejo. Y esto fue como un gran avance en el ámbito. Bien, bueno, nuestra principal unidad funcional van a ser las neuronas. Todos más o menos sabemos cómo funciona. Simplemente mencionar que son células eléctricamente excitables que funcionan recibiendo
y enviando información a través de impulsos eléctricos a través de sus canales. Y en la corteza cerebral hay de 15 a 30 millones de neuronas. Bueno, relativo a las sinapsis, simplemente mencionar que se rigen por un principio de todo nada, es decir, esencialmente o no emiten sinapsis o emiten un impulso que tiene una magnitud prefijada, no hay impulsos fuertes o débiles. Y está ampliamente estudiado, es relativamente rápido el evento y está estereotipado. Bien, y finalmente quería comentar sobre la persistencia en el ámbito biológico que se entiende por esto. Esencialmente es que cuando una red neuronal recibe un impulso moderado, se observa que la red neuronal mantiene la actividad por relativamente largos tiempos antes de extinguirse, y esto se ha observado en varios organismos, y parece ser que es un mecanismo de memoria a corto plazo. Bueno, voy a comentar un poquito rápidamente los modelos presentes en la literatura. Hay tres grandes familias. Una es la basada en la conductancia, que se enfoca mucho en cómo se dan los intercambios químicos cuando se produce la sinapsis. Otro es los modelos que se llaman Integrate and Fire, que lo que hacen es aprovechar esta naturaleza estereotipada y rápida de la sinapsis para considerar los eventos instantáneos, y se enfoca en estudiar la distribución temporal de la sinapsis, que también va a llamar spike o firing, bueno, a través del tiempo. Unas características que tienen todas estas familias de modelos es que, bueno, en primer lugar, los primeros eran determinísticos, y los que agregaron la aleatoriedad a los modelos, en general lo hacen a través de procesos gaussianos externos a la red. Y eso tiene algunas dificultades. Por un lado, no tiene en cuenta la aleatoriedad intrínseca de las neuronas, y por otro lado, se produce desde el punto de vista matemático un efecto avalanche, que esencialmente es que en un tiempo finito de tiempo, perdón, en un intervalo finito de tiempo, bueno, se producen infinitos spikes, que eso claramente no queremos que pase. Bueno, nuestro modelo está dentro de una tercera familia que se llaman los Linear Non-Linear Poisson Models, que lo que hacen es introducir la aleatoriedad a través de procesos de Poisson no homogéneos, y tienen la ventaja de que son una respuesta adecuada a las dificultades que mencionaba hace un momento. Nuestro modelo y el modelo de Robert y Toobull también pertenece acá, y lo menciono porque los modelos que nosotros presentamos tomaron como inspiración la dinámica que presentan Robert y Toobull en este paper. Nosotros hicimos cambios cualitativos a ese modelo que ahora en breve voy a mencionar, y que lo hacen cualitativamente distinto. Bien. De propagación del caos solo voy a mencionar, bueno, todos más o menos debemos conocer qué es, o sea, cuando tenemos un sistema grande de partículas, la teoría de campo medio lo que hace es aproximar este sistema grande de partículas a través de una partícula típica del sistema, donde las interacciones se reciben mediante un efecto ponderado. Para poder hacer esta aproximación, en general necesitamos una convergencia y lo que llamamos la propagación del caos, que es la independencia asintótica entre dos partículas. Y lo que quería mencionar es que las técnicas para probar propagación del caos en este ámbito usualmente se apoyan en dos cosas. Una, que en general las dinámicas son difusivas y suelen venir acompañadas de distribuciones estacionarias únicas, propiedades de regularidad. Y por otro lado, conservación de energía, y las interacciones son binarias. O sea, cuando hay interacción solo
interactúan dos partículas, y nosotros no tenemos nada de esto en nuestro modelo. Así que bueno, implica todo un set distinto de estrategias. Bueno, ahora sí, después de esta larga introducción, les comento un poco cómo es el modelo. Primero, vamos a comentarlo de manera informal. Vamos a considerar x de t como un vector n dimensional que representa el potencial de membrana de n neuronas para una red excitatoria de neuronas. Vamos a arrancar con una colección ID de variables aleatorias, y la dinámica se da de la siguiente manera. Cuando no hay interacción entre las neuronas, hay un decaimiento exponencial proporcional a mu, a un parámetro mu, que decae a 0. 0 es lo que consideramos nuestro estado de reposo de las neuronas. Bien, esto se produce en el ámbito biológico. Lo que representa es la permeabilidad que tienen las neuronas. Sí, cuando no hay interacción, solas decaen a su estado de reposo. Y después está el mecanismo de firing, que lo que hace es lo siguiente. En cada neurona vamos a colocar un reloj de Poisson, que depende del estado de dicha neurona, y que es proporcional a otro parámetro gamma. Y cuando la neurona I, el reloj de la neurona I suena, la neurona I se va a ir automáticamente a 0, a su estado de reposo, y va a seleccionar de manera uniforme kappa otras neuronas, y les da un impulso fijo de magnitud ρ. Así que, bien, acá tengo un dibujito. Esencialmente lo que digo es que mientras no hay interacción, acá veo un decaimiento exponencial a estado de reposo que depende de mu. Cada neurona tiene reloj de Poisson que tiene intensidad dependiente del estado, y supongamos que esta neurona se dispara. Bueno, va a seleccionar, por ejemplo, si kappa es 2, selecciona a otras dos. Esta se va a 0 y le transmite un impulso de magnitud ρ. ¿Sí? Bien. Bien, como verán, 4 son los parámetros que determinan este sistema. Vamos a ver cómo esos parámetros influyen o no en el comportamiento del modelo. Acá hay una simulación para 200 neuronas. Acá aparecen dibujadas 3 de ellas, donde todos los parámetros valen 1, salvo el kappa. Kappa es, lo llamamos el alcance del impulso. El alcance del impulso es 2 acá. Y en esta simulación son los mismos parámetros, pero kappa, el alcance del impulso, es igual a 3. Y como ven, claramente la actividad es mayor cuando el alcance es mayor. Sí. Maxi, ¿puedes ir para atrás? Porque tengo unas preguntas sobre los parámetros. Por mí algo que no me quedó claro. Una más para atrás. No entiendo bien cómo interactúan entre sí, porque parece que estuvieran interactuando de forma independiente. Interactúan acá, en este paso. O sea, cuando la neurona I emite un spike, selecciona kappa y les da un impulso. Y la soluciona uniformemente entre las otras n.
Sí, entra Es como que tuvieras un Cn-1. grafo, es como que tuvieras en el grafo completo, digamos. Sí, es Están un todas grafo conectadas. completo, sí. Lo iba a mencionar cuando hice el dibujito y después me olvidé. En realidad es un grafo completo, pero en la interacción pareciera local, digamos. Después voy a hablar más sobre ese. No, 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 está bien, entiendo. Para tener Bien, un... bien. Perdona, y ya que te interrumpió Nico, te Sí. interrumpo yo. La intensidad depende del estado proporcional. Eso querría decir que al principio tiene más chance y si va muriendo tiene... Sí, sí, sí. Va decayendo exponencialmente la intensidad. Sí, sí. O sea, arranca. A ver si puedo dibujar acá. Pero la intensidad del impulso no depende de la carga, ¿no? La intensidad del impulso, no depende de la carga. La intensidad del impulso va a ser siempre, o sea, con la intensidad te referís a la magnitud. Sí, Sí, siempre es ρ, ok. siempre es ρ. Lo que cambia es con qué probabilidad la neurona ahí emite un spike, y eso arranca siendo, si mi vector inicial es x1, x2 y así, bueno, arranca siendo gamma por x1, por ejemplo, y a medida que pasa el tiempo, o sea, si pasa t, es gamma por gamma por x por e a la menos mu por t. ¿Y tenés idea por qué es eso? ¿Por qué no es constante, por ejemplo? Sí, Pregunto. eso es, lo que refleja es que la membrana de la neurona es permeable. Entonces, el potencial se da porque hay iones positivos de un lado de la membrana y iones positivos dentro del otro. A medida que pasa el tiempo, se van pasando los Entiendo. iones y se estabiliza la Ah, neurona. Si uno dejara pasar infinito tiempo, llega un momento en que queda en estado de reposo. entendí, gracias. Bien. Bien. Bueno, ¿sigo? ¿O alguna duda? Bien. Bueno, antes de mostrar el modelo formalmente, una observación importante que quería hacer es, bueno, ¿qué lo diferencia sobre todo del modelo de Robert y Tuul? En el modelo de Robert y Tuul, al igual que en varios otros modelos de la literatura, las interacciones son de tipo mean-field, es decir, cuando se da un impulso, las interacciones son de orden n, porque se le transmite a todas las neuronas de la red, y el impulso es de orden 1 sobre n, se escala el impulso. ¿Sí? En nuestro caso, tanto las interacciones como la magnitud del impulso son de orden 1. ¿Sí? En ese sentido son interacciones de tipo sparse. Bien, son interacciones de tipo sparse aproximadamente, después voy a comentar más sobre eso, pero bien, si bien el grafo es completo, las interacciones como localmente son locales. Bien. Y esta fue una elección deliberada, no solo porque es matemáticamente distinto y produce resultados distintos, por ejemplo, el modelo límite va a tener un término de salto, a diferencia de los modelos mean-field, que son difusivos, sino también porque parece ser biológicamente más relevante. Por ejemplo, acá en este paper y en otros se dice que la codificación de una red neuronal es de tipo sparse, digamos. Bien. Con el modelo, el aspecto formal, no me voy a meter demasiado, simplemente que es una de sus presentaciones es a través de una ecuación diferencial estocástica, donde acá en el primer término vemos el término de decaimiento exponencial, determinístico. Este segundo término representa los eventos en que la neurona I es la que emite el spike,
dirigidos por este proceso de Poisson. Y el tercer término representa los eventos en que la neurona I recibe el impulso. Bien, no voy a entrar en detalle con esto. El modelo, cuando la población tiende a más infinito, hay un argumento heurístico de tipo min-field que podemos hacer para proponer esta solución a esta ecuación diferencial como mi modelo límite en la población, que como ven tienen los mismos tres términos con ligeras modificaciones, y lo que más es destacable es esto de acá, que pasó a ser la esperanza del mismo proceso. En ese sentido es un proceso no lineal de tipo Makin-Blasov, digamos, y este término es de salto que en otros modelos similares es difusivo. Bien. Vamos a hablar un poco de los resultados, y bueno, lo primero que podemos decir es bueno, cómo se comporta el modelo finito para tiempos largos, ¿no? Y volviendo a las simulaciones, acá de vuelta son 3 neuronas en una población de 200, y lo que cambié en ambos, el alcance kappa es 2, y lo que cambié fue la intensidad proporcional del firing, la intensidad del firing, que en el caso izquierdo vale 0,5, en el caso derecho vale 1,5, y claramente se ve que en el de la derecha hay muchísima más actividad, con lo cual uno está tentado a pensar que con una buena elección de parámetros, si los parámetros son suficientemente grandes, el alcance grande, lo que sea, podría haber una actividad sostenida indefinida en el tiempo. Bueno, la realidad es que no, que independientemente de los parámetros, la actividad va a extinguirse, pero sí los parámetros juegan un rol en la velocidad de la convergencia, de manera indirecta, digamos, a través de un parámetro nuevo que dependa de estos 4 que yo había mencionado, que lo llamamos el número de reproducción, bueno, que es esta cuenta dependiente de los parámetros. Entonces el teorema que obtuvimos es que para cualquier estado inicial, el proceso va a tender a 0 casi seguramente. Y si este parámetro de reproducción es menor a 1, la velocidad de convergencia es exponencialmente rápida según esta métrica, ¿sí? Y además es independiente de n, en este caso. Bien. Sobre todo este parámetro después, sobre todo en el caso infinito, tiene una interpretación interesante. Bueno, después el segundo gran resultado es qué pasa con el proceso límite. En primer lugar, este proceso límite, como es no lineal, no es obvio que está bien definido, pero bueno, gracias, por suerte sí. Hay única solución fuerte para este proceso. Y analizando cómo se comporta asintóticamente en el tiempo, resulta que este proceso tiene una transición de fase, que depende de vuelta de este parámetro de reproducción. Lo que obtuvimos es que con pocas hipótesis de base, si el parámetro de reproducción es menor o igual a 1, en esperanza el proceso va a tender a 0, con pequeñas diferencias en cuanto a si es integrable o no la esperanza.
Y todavía más interesante, si este parámetro de reproducción es mayor a 1, bueno, la esperanza nunca vale 0. El ínfimo de la esperanza va a ser estrictamente mayor a 0. Bueno, algunas observaciones respecto a esto. En primer lugar, si miramos este caso, el caso en el que el parámetro de reproducción es mayor a 1, esto me está indicando de que si hay una z infinito, o sea, un límite para z, ese límite en este caso es no trivial. Y bueno, nada, es sorprendente porque venimos de un sistema finito en donde siempre se extingue. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un diagrama, ¿sí? Nosotros acá tenemos en T convergencia a 0, y por otro lado, para el proceso que llamamos límite, tenemos eventualmente, si existe, una convergencia a una z no trivial. Entonces, si el límite, si este es efectivamente un proceso límite en n, bueno, evidentemente el diagrama este no conmuta, ¿sí? No conmuta. Perdona, una pregunta. Sí. ¿No podría pasar que el ZT no fuese uniformemente integrable y tener límite casi seguro 0, pero el ínfimo, por ejemplo, ser 1? O sea, bajo estas condiciones, no. Si Es uniformemente integrable, está. Entonces el límite sí, es no trivial, está bien. sí. Bien. Bueno, nada, esto es interesante y bueno, después voy a hablar un poquito más sobre esto. Entonces, si bien sorprende un poco esta diferencia, hay un argumento heurístico que se puede hacer para explicar por qué se produce esta supervivencia. Que esencialmente, bueno, y que tiene que ver con este parámetro, ¿no? Que no me quiero demorar demasiado, pero bueno, eventualmente me explayo. O sea, este proceso límite se puede asociar a un proceso de Galton-Watson, donde hay una, ¿cómo se dice? Donde hay una media de supervivencia igual a kappa por, ¿dónde está el permiso? El parámetro de reproducción es 1 menos e a la menos gamma sobre 1 por rho. Este valor, si lo llamo P, es esencialmente, se puede mirar como la probabilidad de que una neurona típica en una población infinita eventualmente emita un spike. Y entonces puedo pensar a las capas neuronas que elige como los hijos que tiene, digamos. Y entonces, si este parámetro, o sea, sería una binomial de parámetros kappa y p, y si este parámetro es mayor a 1, hay supervivencia de ese proceso de Galton-Watson asociado. Bien. Yo hablé del proceso límite. Bueno, habría que ver que este proceso límite efectivamente es límite, es una buena aproximación a la red neuronal cuando n tiende a infinito, y bueno, y efectivamente lo es. Nosotros obtuvimos un resultado de propagación del caos cuantitativo con comportamientos similares, o sea, idénticos en n, y que según este otro parámetro, θc, que está acá definido,
puede ser uniforme en el tiempo, lineal en el tiempo o exponencial en el tiempo. Algunas observaciones para hacer a partir de este resultado es que, por un lado, bueno, hay una relación entre tita y tita c. Tita es siempre menor, pero eso no afecta grandemente. Y por otro lado, algo interesante para mencionar es que esta velocidad de convergencia en n a la menos un tercio, si bien no hemos demostrado que es la mejor velocidad de convergencia, es satisfactoria en el sentido de que otros modelos similares, digamos, en donde hay interacciones, entre partículas, tienen una velocidad de convergencia similar. Por ejemplo, en este paper de Cortes y Fombona, llegan a una cota similar. Y por otro lado, el caso ideal que podríamos tener, que es la distancia Wasserstein entre la medida empírica de variables I y D y otra medida, en ese caso se obtiene una velocidad de convergencia de n a la menos un medio. Así que eso sabemos que no, ese valor no puede superarse. Bien. Bueno, finalmente obtuvimos un resultado de persistencia que esencialmente dice lo siguiente combinando los resultados anteriores. Dado nuestro sistema, de vuelta a nuestro sistema finito, si el parámetro de reproducción es mayor que 1, vamos a tener supervivencia por tiempo al menos logarítmico de la neurona referencia del sistema, en esperanza. Bien, y si el tita es menor a 1, bueno, esto ya lo sabíamos, la convergencia es exponencialmente rápida a 0. Lo que agregamos es que si el tita c también es mayor a 1, bueno, hay una convergencia exponencial un poco más precisa. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos bien, estamos bien. ¿Estamos bien? Bueno, no me voy a meter demasiado en todas las ideas de las demostraciones, simplemente mencionar, bueno, que en algunas pruebas, haciendo un rescalamiento espacio-temporal, podemos asumir que ρ y mu son 1, y en algunas pruebas asumimos kappa igual a 2. La idea para capa general es la misma, pero tiene muchas más tecnicalidades molestas que no sirven. En particular, para la propagación del caos, podemos hacer una visualización espacial en R3 de los procesos de Poisson, que es muy útil para poder demostrar. Y bueno, en varias pruebas también se apoya mucho en elegir cuidadosamente funcionales de los procesos y analizar con cuidado también las dinámicas. Bueno, no voy a hablar de todas las demostraciones, quería sobre todo hablar de la demostración de propagación del caos, que bueno, nos parece muy interesante. Para probar propagación del caos hay varias familias de estrategias, algunos usan métodos de compacidad, después hay como una especie de cálculo diferencial abstracto que también sirve para probar propagación del caos. Ambas estrategias no son cuantitativas, con lo cual es informativo, pero si uno quiere saber velocidad de convergencia no nos dice nada esas estrategias.
Nosotros usamos una estrategia de acoplamiento. Las estrategias de acoplamiento suelen ser más informativas desde el punto de vista cuantitativo, y en particular nos inspiramos en una técnica utilizada en Cortes y Fombona de 2016, que usa un doble acoplamiento, para un sistema que tiene interacciones binarias. En nuestro modelo, en donde hay capa más un neuronas interactuando en cada interacción, esa estrategia que utilizan ahí no es aplicable así como está, con lo cual hay que hacer varias modificaciones y adaptar la estrategia, pero bueno, se pudo satisfactoriamente. Y esencialmente entonces la prueba consiste en construir un acoplamiento n-dimensional a nuestro proceso finito, que esté optimalmente cerca de XT, y después para la medida empírica de este acoplamiento vamos a probar que a su vez está cerca de la ley del proceso límite, usando resultados de Cortes y Fombona y resultados de cotas que son bastante precisas de Fournier y Guillin. Y sobre todo, acá es lo más interesante, hay que aplicar un segundo acoplamiento para desacoplar el primer acoplamiento, parece un trabalenguas. Porque lo que sucede con este acoplamiento ZDT es que bueno, no son independientes cada coordenada, digamos. Entonces hay que desarmarlo con mucho cuidado, digamos. Bien. Bueno, no me voy a meter así en detalle en la prueba, simplemente, bueno, nada, lo que se hace es, para capa igual a 2, podemos visualizar cada evento como unos cubitos en R3, y eso permite como cada proceso de Poisson que aparece en la ecuación diferencial, vamos a representarlo gráficamente. Bien, esto lo voy a pasar un poco. Bien, y eso permite como reemplazar la parte que no es independiente por unas copias que sí lo son, para que el segundo acoplamiento quede con coordenadas independientes. Bien. Algunas cosas interesantes para mencionar antes de terminar. Bueno, en resumen, lo que hicimos fue estudiar una red neuronal estocástica con interacciones que son sparse. Para poder probar propagación del caos tuvimos que usar técnicas de acoplamiento novedosas que obtienen resultados cuantitativos. Y bueno, para el proceso finito mostramos que había extinción segura y que había una transición de fase para el proceso límite, uniparamétricamente dependiente del parámetro de reproducción θ. Y bueno, y finalmente demostramos que había un fenómeno de persistencia para una red suficientemente activa, y que esto tiene una interpretación potencialmente interesante en el ámbito biológico. Algunos comentarios para hacer de trabajo futuro es que, por un lado, no lo probamos, pero creemos que
que hay una distribución no trivial límite para el proceso no lineal, cuando θ es mayor a 1. Por lo menos las simulaciones aparentan eso, y es razonable pensar que así lo es. Pero bueno, estamos en vías de probar eso, todavía no lo logramos. Después, otra cosa interesante para mirar son posible existencia de distribuciones cuasi estacionarias para el modelo finito. Si obtuviéramos existencia de estas distribuciones cuasi estacionarias, quizás con estas distribuciones cuasi estacionarias podríamos tener conmutación del diagrama, si las distribuciones cuasi estacionarias tienden al límite, z de t, z infinito digo. Después, en relación al resultado de persistencia, bien, nosotros logramos una cota logarítmica para el tiempo de supervivencia, pero parecería que los tiempos son exponenciales. Bueno, con las estrategias que utilizamos parece que no hay una respuesta mejor que esta. Así que nada, tenemos que pensar otro set de estrategias para poder probar persistencia para tiempos mejores. Bueno, y finalmente, una generalización importante que pensamos que puede ser interesante hacer es agregar estructura espacial, que Nico me preguntaba antes respecto de si el grafo era completo. Sí, el grafo, en los modelos mean-field no hay estructura espacial, es grafo completo, y todas las interacciones interactúan todas con todas, ¿no? O sea, se interactúa con todas. En el mundo real, digamos, sí hay una estructura espacial, no están todas las neuronas conectadas con todas, y hay un cambio en las interacciones, o sea, las interconexiones entre las neuronas cambian, solo que cambian a una escala mucho más lenta que la dinámica, ¿sí? Eso sería interesante de poder modelar. Nuestro modelo, si bien sigue teniendo ausencia de estructura espacial, es una primera aproximación donde podemos pensar que las interconexiones de las neuronas cambian a la misma escala que la dinámica. Otra posible aproximación que podríamos hacer es poniendo un grafo aleatorio que fije una estructura espacial, que sería el otro extremo del espectro. Bueno, y pensamos que por ahí, a partir de estas primeras aproximaciones, se puede llegar a algo más realista. Y bueno, y nada más. Eso. No sé si tienen preguntas. ¡Ey, aplaudan, aplaudan! Perdón, está muteado, lo vemos virtualmente y arrancamos para preguntas, comentarios. El que quiere hable, pues levante la mano. No, yo rompo el fuego, si no. Ernesto creo que tiene una pregunta. Y yo, ¿qué tal? No, primero Maxi, primero mucho gusto, segundo me pareció Bueno, una preciosa charla y una muy linda tesis. Creo que te va a ir gracias. muy bien, no te pongas nervioso. Pero bueno, un poquito de nervio antes de la defensa siempre tiene que haber, si Sí. no tiene gracia. Sí, no es difícil. No, te iba a preguntar, la convergencia Sí. del proceso, ustedes demuestran con la distancia de Wasserstein para un T fijo. Sí. No sé si pensaron o se puede, porque el límite es bastante sofisticado, bastante difícil porque es un límite que tiene el promedio de... Si Sí. pensaron en algo tan
también tipo convergencia finito-dimensional o tensión, digamos, más convergencia de procesos, que en realidad te haría converger funcionales y chocarías contra el resultado que vos tenés. Entonces, Sí, no nos enfocamos en eso. Entiendo que los resultados de convergencia de procesos eh, es más difícil el tema cuantitativo, ¿no? Y sí, si vas, o sea, cuantitativo. O sea, obtener resultados cuantitativos. la tasa quiere decir, algo parecido a Ah, la tasa. sí, sí, claro, sí, sí. Eh, no, igual o sea, se podría intentar. Este, No, yo pregunto por curiosidad, digamos, no, sí, sí, sí. lo que tienen Eh, ustedes es re interesante. Y además es re difícil trabajar con un objeto que no cumple esa conmutatividad. A nosotros nos pasó con Laura, ¿te acordás? Digo, claro, cuando vas al infinito en las partículas y al infinito en el tiempo y tal, eso quiere decir que lo que está subyacente es bien complicado, ¿no? sí, sí, sí. Delicado el tema, sí. Digo, pasan cosas finas que es difícil de ver, ¿no? Pero no, está muy bueno. Más preguntas o Gracias, Alberto. comentarios. Yo hago alguna. No, No, me pareció muy interesante el modelo. La verdad que o sea, siempre escuché un poco de costado las cosas de Propagation of Chaos, pero bueno, muy lindo. No, te voy a preguntar sobre lo que salteaste. Los sí, acoplamientos. sí. No, si me das alguna idea de qué es lo que hace. Dale, dale. O sea, en primer lugar, yo me lo salteé al principio, pero o sea, yo acá lo presenté así y después hago una reescritura de estos procesos, defino estos NI, sumando todos los procesos que aparecen. Los N, a ver, vamos atrás. Estos NK representan, sus átomos representan, bueno, ¿dónde está? El tiempo T, bueno, te da el tiempo del evento, el U es para modelar la inhomogeneidad, y este sí lo que hace es elegir de manera uniforme eh, digamos, qué variable se dispara, qué variable recibe en el impulso. Uno podría, acá me podrían frenar y decir, bueno, ¿por qué no lo hiciste de manera discreta? La respuesta es que esto tiene un sentido, es un sentido técnico para poder probar después en propagación del caos que existe un acoplamiento óptimo. El primer acoplamiento se hace usando esto. Entonces, primero escribo los procesos de manera así similar, para que sean, digamos, comparables. Vamos a ver. Bueno, en el caso kappa igual a 2, puedo escribirlo como NIJ, y bueno, tiene una expresión un poco más sencilla, y esta representación gráfica. O sea, el N3412 significa que la neurona 2 emitió el spike, y la neurona 3 y 4 recibieron el spike. Bueno, se hace una representación visual de los dos procesos que aparecen, tanto en el tercero como en el segundo término. El primer coupling, como dije, es más bien técnico, ¿no? No hay demasiada intuición. Es eso. Pero el segundo sí me parece como más interesante mostrar. O sea, este primer acoplamiento, como dije, o sea, por esta parte que aparece acá, no son independientes las coordenadas. Y lo que hacemos es, en primer lugar, usar una cota que aparece en Cortes y Fombona para poder comparar la distancia en Wasserstein esperada con las marginales de
digamos, de la medida producto del proceso lineal con las marginales de este ZT, de este acoplamiento. Y después lo que vamos a hacer es probar que esta medida Wasserstein es chiquita con el segundo acoplamiento. Que el segundo acoplamiento, si vos te fijás, cuando yo escribo con detalle el proceso de Poisson MI, que es el que aparece en el tercer término, en el que de las neuronas que reciben el impulso, lo puedo separar en dos partes. Una parte en la que acá este n es distinto del n grande, ¿no? Entonces yo estoy mirando un subconjunto de las neuronas. Sí. Entonces, este primer término son eventos en los que solo participa una de esas primeras n neuronas, n chiquita neuronas. Y esta segunda parte son eventos en donde interactúan más de una neurona dentro de ese subconjunto. Con lo cual ahí es donde no tengo independencia y quiero independizarlo. Entonces lo que hago es reemplazar esta parte por procesos de Poisson independientes, pero que mantengan la ley del proceso. Y eso tiene una representación gráfica. Todo lo que está acá en rojo y verde es el proceso MI de Poisson, y solo nos estamos quedando con esta partecita verde, que es el primer término, y la parte que está en roja es toda la parte que tenemos que cambiar e reemplazar independientes. Entonces se hace eso y se define este RI. Y eso es lo que ya, entonces, o sea, para desacoplarlo, o sea, Sí. sustituir esta parte roja que usan el resultado ese de Fombona y ¿Cómo? No, y para desacoplarlo, o sea, para sustituir esta parte roja, es que usan el resultado de Fombona y Cortés. No, el desacoplamiento se da porque este proceso de Poisson, las interacciones dejan de intervenir el mismo proceso de Poisson para distintas neuronas. O sea, en este proceso de Poisson, cada vez que suena un reloj, intervienen procesos de Poisson distintos, digamos. El resultado de Cortés y Fombona aparece acá, en esta cota. O sea, poder acotar este primer acoplamiento por las marginales. Y usamos otro lema de Cortés y Fombona al principio para poder decir que, ¿dónde está? Que mi primer acoplamiento efectivamente tiene la ley que tiene que tener y que es un acoplamiento óptimo. Ahí usamos Cortés y Fombona. Ya más o menos me quedó una idea de cómo es y de dónde. Bueno, más comentarios o preguntas. Yo tengo una medio genérica, de curiosidad medio infantil, que si trataron de estudiar la ley ZT con algún dato biológico o algo, y si tiene alguna estadística en común, ¿tienen idea? O sea, entiendo que el modelo tiene un montón de cosas artificiales que uno no espera que biológicamente se representen, pero quizás como la actividad promedio se parecen algo. No lo hicimos, pero sería bueno. Es interesante. No me parece tan infantil la cuestión. Y después la otra es, o sea, entiendo que acá empiezan con carga alta en todos, ¿no? Y ven si hay persistencia. Sí, ponele. O sea, ¿qué pasa si empezás con un disparo? O sea, ¿podés entender la probabilidad de que un solo disparo te genere una actividad de tiempo largo? O... Y un solo disparo, ¿a qué te referís? O sea, me O estoy sea, como que imaginando. tengo todas en 0 y una en Si hay, activa. me imagino que en algún momento quizás hay una transición de fase en donde en los parámetros, quizás en la cantidad de carga que les tirás o en la intensidad, Sí. en donde si empezás con la red neuronal apagada, pero
haces que uno patee, eso ya te genera una cascada de actividad que tiene persistencia. Estoy pensando tipo en una epidemia cuando introducís un individuo infectado. Sí, sí. No, sí, está incluido en los resultados. Que lo único que le pedimos es que la esperanza sea positiva. Ok. Entonces, hemos probado con distintas distribuciones iniciales. Una posible es esa, sí, determinística. Ok. Pensaba que necesitaban ya de por sí una cantidad de carga alta en... No hace falta. Ok. Gracias. No. Bueno. ¿Tenemos un comentario? Si no, bueno, le agradecemos a Maxi de nuevo. Y esperamos tenerte por acá el segundo semestre. Sí, ojalá. Cuando se pueda. Y bueno, mejor que no viajaste hoy, porque con esta lluvia el barco se Sí. Iba a pasar mal. Bueno, gracias de vuelta.